Bueno, hoy tenemos a una invitada súper especial. El día de hoy tenemos a la abogada Adriana Tovar, quien es especialista en inmigración y nos va a estar aclarando muchísimas dudas que tiene nuestra comunidad respecto al tema migratorio, si afecta de alguna manera o no el tener real estate en los Estados Unidos, tener un estatus, digamos, no permanente. Entonces, bueno, esa y muchas otras dudas que nos va a aclarar hoy la abogada Adriana Tovar. Abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que toda esta información le llegue a personas y puedan utilizarla y sea en beneficio de poder aclarar dudas. Puede decir a la audiencia quién es Adriana Tovar, cómo los puede ayudar, dónde la pueden conseguir. Ok, bueno, mi nombre es Adriana Tovar, soy venezolana, emigré de mi país desde el año 2015. Soy abogada aquí, ejerzo el área migratoria. El área migratoria es federal, o sea que represento a nivel nacional y los territorios. Y ahorita tenemos actualmente 3 oficinas ubicadas aquí en Weston. Estoy en Weston, Florida, pero pueden llamar a la oficina y con gusto te podemos representar a nivel nacional. Ok, abogada, la razón de tenerla hoy aquí, como le digo, el tema migratorio es un tema que siempre está presente en los Estados Unidos y especialmente en la situación con esta administración actual que tenemos, está más en el tapete que nunca. La pregunta principal para usted, como para empezar a entrar en contexto, ¿ayuda de alguna manera u otra o perjudica tener propiedad en Estados Unidos sin tener un estatus migratorio fijo o permanente? Ok, bueno, no ayuda, pero tampoco perjudica, como que es neutral, porque inmigración no te va a verificar cuántas propiedades tienes tú. Lo que te podría perjudicar es a la hora de aplicar a una casa que mientas, que te hagas pasar por ciudadano, que te hagas pasar por residente, porque eso equivale a fraude y el fraude es una violación al área migratoria y te puede hacer inadmisible para después, para muchos visados, hasta para residencia. Ahí es en donde te podría perjudicar. Claro, y eso que menciona usted básicamente es algo que es fundamental porque viene sabido por la mayoría de las personas que mentir en cuanto a la nacionalidad, sobre todo hacerse pasar por ciudadano americano para tratar de repente de aplicar o calificar a una ayuda financiera para la compra de vivienda podría traerle consecuencias irreversibles en el tema migratorio, ¿correcto? Sí, después del año 1996, cuando fue la reforma migratoria, hacerte pasar por ciudadano no tiene perdón. Y hay personas que sí, que mienten en estas solicitudes por cuestión de los intereses, porque los intereses son un poco menores cuando no eres extranjeros. Claro. Otra pregunta, doctora. Sería, y esto es para mucho de nuestra audiencia que no tiene un estatus, digamos, permanente, que a lo largo de los años han vivido aquí mientras tienen un asilo pendiente o tienen una visa temporal. Nunca había habido problema alguno para sentirse como que, digamos, en peligro de tener que salir abruptamente del país. Mm. ¿Es una buena idea de repente comprar una propiedad en estos momentos o se oyen muchísimas cosas que de repente inmigración va a empezar a confiscar propiedades, va a empezar a confiscar dineros en cuenta? ¿Qué tan cierto pudiese ser eso? ¿Qué tan real se pudiera convertir esas ideas que son a veces un poco, para la mayoría de la gente, un poco absurdas? De ciertos miembros de la administración actual, pero realmente en el contexto actual que tiene la ley, ¿eso es viable? ¿Eso es posible? De que te puedan confiscar, de la única forma que te puedan confiscar una propiedad es que si se dan cuenta del dinero de dónde proviene, si es ilícito. Pero por tu estatus migratorio no te van a poder confiscar una propiedad que tú tengas. Claro. Y otra de las preguntas que frecuentemente me hace la gente que quiere y tiene el sueño americano de comprar una propiedad en este país. Cuando ellos están en un proceso migratorio o cuando en un futuro entran en un proceso migratorio, ¿puede la administración a través del Departamento de Inmigración cuestionar el hecho de cómo compraron una propiedad si no tenían un estatus legal para trabajar en el país? ¿Eso es posible? No es posible en el sentido de que inmigración no tiene el acceso como tal a todos esos datos. Lo que sí te puede perjudicar es haber mentido en alguna de estas informaciones y a la hora de que apliques a inmigración, pues ahí el oficial sí se dé cuenta de que te hiciste pasar por ciudadano o algo, pero no es que
te va a afectar o que inmigración va a tener esos datos accesiblemente a ellos. Claro, porque eso es básicamente Violación a la a privacidad. la privacidad, eso es lo que le iba a decir. Pero si en algún momento inmigración, y es lo que la gente de repente tiene miedo, pero yo creo que ellos se basan en cualquier, digamos, proceso que no tenga realmente lo que es el proceso migratorio en sí. O sea, yo no creo que migración le esté preguntando a la gente, ¿tienes casa, tienes carro? No, No, para no. nada. Aquí sí es bueno, sí, tener un buen carácter moral. Eso sí te beneficia en el área migratoria, pero para obtener el beneficio como tal en sí, o sea, si vas a aplicar a una residencia, si vas a aplicar un visado, o sea, siempre tener un buen carácter moral. Pero no es que inmigración tiene toda esa información. De alguna manera u otra, el tener alguna propiedad, especialmente cuando uno está viendo un proceso ante la corte, que ya no es, digamos, es la decisión de repente de un juez migratorio, podría crear eso como ciertas ataduras, aparte del carácter moral, que mira, tengo mi propiedad, no he tenido antecedentes penales, puede crear eso ciertas como ataduras al país, mira, tengo propiedades de inversión, o realmente los jueces migratorios nada más miran la parte técnica, la parte legal, de si califica o no para ese beneficio que el juez le pueda dar. Sí, eso no beneficia ni tener propiedades, ni tener cuentas bancarias a la hora de que ya una persona esté en la corte de inmigración. El juez no va a verificar si te va a emitir una orden de deportación y tienes propiedades. Ah, bueno, no le voy a dar una orden de deportación porque tiene esta propiedad. No, eso ya es responsabilidad de cada persona individual de ver cómo va a manejar esas propiedades. Claro. Y otra de las preguntas que la gente generalmente tiene, hay muchos tipos de visa, obviamente, para inmigrar. ¿Hay algún tipo, hay tipos de visas para inversión? Ahora, Ujú. ¿hay algún tipo de visa de inversión que tome en consideración el real estate o no necesariamente? ¿O los tipos de visas de inversión que hay son más que todo por la creación, digamos, de una empresa que genere empleo? ¿Hay algo al respecto? Porque mucha gente me pregunta, yo estoy fuera de Estados Unidos, tengo un capital y quiero comprar 2 propiedades y hacen más de $1 millón, ¿eso me da un beneficio migratorio? Ahí sí, aquí hay visas de no inmigrante y visas de inmigrante. Las visas de no inmigrante no te van a llevar a residencia. Dentro de ellas de inversión está la E2 y visas de inmigrante tenemos la EB5, que es una visa que sí te va a llevar a residencia, pero necesitas demostrar también varios requisitos. Dentro de ellos 1 millón más que está generando empleo. O sea, tienes que cumplir con ciertos requisitos. El hecho de solamente comprar una propiedad aquí no es que te hace elegible. O sea, tienes que cumplir con requisitos dependiendo del visado, dependiendo del país que seas también para que califiques a una o a la otra. Claro. Ahora que usted menciona el país, abogada, Ujú. una de las preguntas que se me viene de una vez a la mente es ciertas restricciones que hay, especialmente en el estado de la Florida, que es donde nosotros nos encontramos en este momento. Las personas, digamos, de Venezuela, de China, pueden comprar propiedades, digamos, estas restricciones que hay, ¿son por el lado migratorio o son por regulaciones estatales? Son por regulaciones estatales porque Florida es un estado y esta regulación la impuso aquí por lo menos el gobernador DeSantis en el 2023, que es una ley que le impuso a ciertos países también, por lo menos China, Venezuela, Cuba, Siria. Hay países, por lo menos China no puede comprar aquí, pero Venezuela, vamos a hablar de Venezuela, que es nuestro caso, sí puede comprar aquí libremente. Lo único es que no puede comprar cerca de bases militares, Claro. aeropuertos, ¿sabes? De ese tipo de importancia como tal, estatal. Claro, pero básicamente esa regulación viene por un tema estatal, más no por un Sí, tema realmente no, migratorio, por un tema federal, no, ¿correcto? exactamente correcto. Ok, No puede él abarcar temas federales porque no tiene el poder. claro. Y otra de las preguntas que también nos hace la comunidad, cuando ya la gente tiene propiedades y lamentablemente cae en un centro de detención, entra en un proceso de deportación, ¿qué puede hacer con esas propiedades? Legalmente son transferibles, o sea, el proceso migratorio realmente no afecta en nada el poder transferir, vender, hacer algo con la propiedad, ¿correcto? Yo le recomiendo a las personas que si estás en un proceso de deportación, ahí sí hagas un poder para que dejes a alguien como apoderado para que te maneje las propiedades, los carros, todo, para que si te llegan a sacar del país, esas personas puedan representarte, porque una vez estando afuera va a ser más difícil.
Claro. Y bueno, y ahora también entrando un poquito en más de materia migratoria, porque como le digo, el tema migratorio está ahorita latente y muy en el tapete. ¿Qué recomendaciones le hace usted a nuestra comunidad en general en estos momentos? Las personas que no tienen un estatus fijo, que no tienen un estatus permanente, que están en un proceso quizás de asilo pendiente, que tuvieron un TPS. ¿Qué recomendaciones básicas le daría usted a esas personas para tener en consideración a la hora de estar en su día a día en la calle? Bueno, primero que si pueden asesorarse con un abogado de inmigración, se asesoren. Si tienes abogado, que andes con tu G28, que es la representación que un abogado le da a inmigración para que el oficial en tal caso sepa que estás representado por un abogado. Segundo, si tienes hijos, el tema de los poderes. Si tienes propiedades, el tema de los poderes. Correcto. Esa G28 que usted menciona, mucha gente no sabe al respecto de este formulario y creo que es una cosa que realmente podría, dentro de un proceso, digamos, de un proceso de deportación o cuando uno le hace una detención, el tener ya esa forma, yo creo que le podría por lo menos agilizar mucho a las personas que están fuera, ayudar al familiar que está en ese proceso. Eso es correcto. Es Correcto. totalmente recomendable tener esa forma, Sí. ¿correcto? Ujú. Todos mis clientes yo les estoy recomendando que tengan por lo menos en el carro el recibo de su asilo, el recibo de la G28, para que el oficial a la hora de una detención, si te detienen, muestre que estás representado por un abogado y en tal caso que si te detienen y te llevan a donde hay, pues ese familiar nos llama a nosotros y ya nosotros tenemos una G28 donde podemos actuar porque ya es nuestro cliente. Correcto. Pero también las personas que no tengan, digamos, en este momento un abogado que los represente, pero lamentablemente caen en una redada o por cualquier momento, por cualquier circunstancia, una Ujú. parada de tráfico los detienen y entran en un proceso de detención. Igualmente pueden acudir a un abogado. Claro, tienen que llamar a un abogado para que el abogado pueda sacarlo bajo fianza, pueda hacer una moción, pueda hacer un stay, porque si no, lo pueden sacar. Claro, eso que usted dice de la fianza, realmente la gente tiene mucho temor en estos momentos de que simplemente los detienen, los mandan a un centro de detención Ujú. y automáticamente los envían a sus países. Especialmente tengo entendido que cuando la gente tiene más de 2 años, sobre todo tiene la posibilidad de una fianza o ver a un abogado. ¿O qué le recomienda usted a la gente en sí, por si llegan a pasar por ese mal paso? O los familiares que estén atentos, qué es lo que necesita hacer las personas, qué es lo que no debe hacer nunca una persona cuando es detenida por inmigración. Que no firmes nada si no has verificado lo que te están dando para que firmes. Y recordar que todas las personas que estamos aquí adentro de Estados Unidos tenemos derecho, bajo la Constitución de los Estados Unidos, que es el derecho a la cuarta enmienda, es el derecho a no autoincriminarte, y tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a llamar a un abogado. Claro, uno de los grandes mitos que tiene la comunidad es algo que llaman la ley de los 10 años. Okay. Yo sé obviamente que pues mucha gente tiende a confundirse con que de repente por tener 10 años aquí, bueno, voy a vivir la vida y simplemente si me detienen estoy bien, ¿no? Ujú. ¿Nos podría explicar un poco qué es eso, ese mito mal llamado la ley de los 10 años y cómo funciona esa protección de remoción de deportación o algo así parecido? Ujú. Así mismo es mal llamada ley de 10 años. Lo que pasa es que en realidad aplicas por tener 10 años en el país, pero una ley como tal que se llame 10 años, no. Esta ley es Cancellation of Removal, que es la 42B y se pelea en la Corte de Inmigración, o sea, una persona tiene que estar en procedimiento de deportación y tienes que tener otros requisitos, no solamente tener 10 años, tener un buen carácter moral, tener un hijo ciudadano, un padre ciudadano, donde se le demuestra el daño que le causarías a ese ciudadano tu deportación, tu remoción. Pero se pelea en la corte, pero no es una ley. Bajo la administración pasada se había un proyecto y es más, ese proyecto todavía está, que es la ley de 10 años, personas que tengan aquí 10 años, buen carácter moral, pero eso todavía es un proyecto, todavía no es oficial. Claro. Y bueno, abogada, ya para ir finalizando con este episodio, algunas, digamos, recomendaciones finales, digamos, ¿qué puede esperar nuestra comunidad en estos momentos con esta situación tan, digamos, de esta administración que está tratando de aplicar la ley migratoria de una manera tan, digamos, quizás no radical, sino de una manera que nunca antes se había visto en este país?
que se cuiden, busquen asesoría. Hay procesos que todavía las personas pueden aplicar. Puedes aplicar también a visados desde adentro. A veces es importante la asesoría porque a veces hay personas que dicen voy a aplicar a un ESTA para que mi hijo pueda ingresar, pero no saben que a veces es mejor aplicar a otro visado que no sea ese ESTA, sino una visa E2, a Ok. otro tipo de visado para no entrar con el ESTA. O sea, es importante la asesoría. Claro. Y bueno, ya finalizando, de verdad que quiero darle muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este episodio de nuestro podcast y darle cierta información a la comunidad que es vital en estos momentos porque no solo la comunidad latina, nosotros que nos desenvolvemos dentro del medio latino pensamos que somos nosotros nada más, pero creo que otras comunidades de otros países también se están viendo afectadas por este mismo sistema, digamos, tan radical de implementar la ley migratoria y realmente pues es fundamental estar informados hoy en día Así al mismo es. respecto. Así que muchísimas gracias, No, abogada. gracias a ustedes. Bueno, y ya antes de finalizar, abogada, muchísimas gracias nuevamente por su participación y le pudiera decir a nuestra audiencia cómo contactarla a usted, cuál es la mejor manera de contactarla, sus redes sociales. Ok, el teléfono de la oficina es el 305-343-5553. Nos puedes buscar también en Instagram, en Facebook, en Google como Tovar Immigration o Adriana Tovar, tu abogada de inmigración. Y ahí vamos a estar en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias nuevamente Gracias a y ustedes. gracias.